Amén. Ese es un tema que vamos a abordar, también bastante interesante. Te va a gustar. Y te va a gustar a, a menos, a menos que no quieran. Perfecto, entonces vamos a analizar esta palabra, que es una palabra muy interesante porque no sé si haya más palabras, pero directamente así viene del hebreo amén. Es una palabra trigramatón. Ahí está una alef, una amén, una nun final. Y nos dice que su significado es así sea, de verdad o verdad. Y vamos a considerarlo a través de este texto de Deuteronomio 27:15. Exactamente ahí está la amén. Dice, maldito el que haga alguna escultura, imagen de fundición o pida a un artífice que se la fabrique y la esconda. Entonces, al final dice, y todo el pueblo responderá amén. 27:15. Muy bien, vamos a ir analizando partecita por partecita y vamos ahora a hacer este comparativo de este texto de la Septuaginta, que acuérdate que es la primera traducción de la Torá, y en este caso del hebreo nos hace más fácil ver el que está traducido al inglés, y nos encontramos aquí con esta palabra al final que dice sobi it, que ya en su traducción correspondiente dice, maldito el que hiere a su prójimo en secreto, y toda la gente dirá, así sea. Este es el amén, exactamente. Entonces, en estas versiones en inglés, so be it se emplea como en esta, que es la BB. Entonces, hacemos esta revisión de estas versiones. Otra más es la Easy English, pero aquí no aparece el so be it, sino yes, I agree. Entonces, sí estoy de acuerdo, eso es lo que viene a significar, por supuesto. Entonces, esta palabra, buscándola ya en el diccionario, dice que amén es una palabra que en la gramática es una intersección que viene directamente del hebreo y que se utiliza para, vamos a ver dos cuestiones, para confirmar una aseveración o apoyarla, o bien puede también expresar el deseo de que se realice algo, sin importar que la misma sea positiva o negativa. Eso es muy importante. ¿Qué es una intersección? Se refiere, dice, son exclamaciones, como cuando le dices algo, ojo, cuidado o bravo. Exclamaciones de algo que sale espontáneo por lo que estás viviendo. Entonces, el amén es algo muy parecido según los expertos. Entonces, cuando hay una aseveración o estás de acuerdo o estar de acuerdo, no siempre es algo que, que vaya a beneficiar pues a la comunidad, podría ser, ¿no? El caso. ¿Sí? Entonces, ¿estás de acuerdo con chocarla o con gestos o como estos que vemos aquí reflejados? Y estar de acuerdo sin importar que sea positivo o negativo. En el caso de las maldiciones y bendiciones en el monte Gerizim y, y el Ebal, pues sí se dieron bendiciones y maldiciones. Entonces aquellos decían amén, aunque apareciera el, el opuesto, maldito el que hiciera una figura, imagen, un ídolo, y el pueblo dirá amén. Estamos de acuerdo, ¿eh? Entonces, es lo que ellos decían. Entonces, vamos a mirar esta parte. Hay quien se pone de acuerdo, de hecho también es cierto, no siempre por estar de acuerdo es algo que se vaya a hacer bien, porque hay unos que están de acuerdo para hacer bien, pero también hay quien se pone de acuerdo para hacer mal. Vamos a ver este texto que nos aconseja y nos dice aquí, no seguirás a los muchos para mal hacer. En otras versiones dice, no te pondrás de acuerdo con muchos para mal hacer, es un consejo, ¿sí? Porque sí, efectivamente hay quien se pone de acuerdo para lo malo.
En este otro texto de Oseas 6:9 dice, sus sacerdotes son como bandas de ladrones que se esconden para sorprender y caer sobre sus víctimas. ¿Sabe cómo se está hablando aquí de sacerdotes? Que son impíos, ¿sí? Entonces, están puestos para hacer lo malo. Deuteronomio 27, 11 al 26, precisamente es el texto al que nos estamos refiriendo, que nos habla de ese lugar donde se dicen bendiciones y maldiciones. Y dice, maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, estamos de acuerdo. Entonces, pues esa maldición, pues es que el Señor no le iba a favorecer, al contrario. Y la bendición es que el Señor lo va a favorecer, de acuerdo con lo que dice Deuteronomio 28, acuérdate bien. Entonces, por eso el uso del amén que vemos aquí dice, estamos de acuerdo. El que nada debe, por supuesto, nada teme. Es algo muy importante aquí. ¿Por qué lo decimos? Porque dice aquí, y estas aguas que dan maldición en este otro texto, entren en tus entrañas y hagan hinchar tu vientre y secar tus caderas. Y la mujer dirá, amén, amén. Números 5:22. Entonces, aquí es bien, bien importante porque que cuando aquel dudaba de su esposa y entonces era una maldición que esta mujer, si había sido desleal al marido, pues la maldición es que quedara en un momento dado pues estéril. Entonces, por eso dice el que nada debe, nada teme. Entonces la mujer dice, pues si nada debes, si nada temes, di repetidamente amén. Entonces aquí dice, estoy requete de acuerdo, lo que diría en todo caso esa mujer. Entonces aquí vemos esta imagen de esos dos lugares, del Ebal y el Gerizim, y esos dos lugares, por cierto, los buscamos ahí en la aplicación de la computadora, y nos encontramos con este lugar que es Nablus y Jerusalén. ¿Qué es eso de Nablus? Pues queda a 50 kilómetros hacia el norte de Jerusalén. Aquí lo vemos, ahí ubicas Nablus. Muy bien, entonces vamos a ver, hay una distancia alrededor de 50 kilómetros, un poquito más, poquitos metros más. Y dice aquí el monte Gerizim o monte Gerizim, como algunos lo quieran leer, es Gerizim o Gerizim. Dice, es uno de los dos montes colindantes con la ciudad cisjordania de Nablus, es la bíblica de Siquem. Entonces, ese es el camino quizás al que se refería, que los sacerdotes tomaban ese camino para andar asaltando y atropellando a la gente. Entonces, vemos aquí esta otra información y nos habla de Benaía, hijo de Joyada. Dijo entonces al rey, amén, y que el Señor, el Dios de su majestad, así lo confirme. Entonces ahí vamos a ver que dice, así sea, así será, es lo que ellos están diciendo. Y en este otro de 1 de Corintios 10, 1 de Crónicas 16:36, bendito sea el Señor, Dios de Israel, para siempre y por siempre jamás. Y todos los presentes dijeron amén y alabaron al Señor. Entonces, prácticamente todos ellos que están diciendo, pues estamos de acuerdo. Pues aquí vemos amén y aquí vemos amén. Perfecto, muy bien. Entonces, considerando esto, observamos que a lo largo del Tanaj se encuentran unidos a lo largo del Tanaj. El Tanaj es lo que posteriormente le llamaron, dice por cierto algunos investigadores, que fue aportación de unos sacerdotes que le pusieron el Antiguo Testamento. Entonces aquí, a lo largo de ese nuevo Antiguo Testamento o Tanaj, vamos a ver que en varios textos que vamos a ver juntas, muy unidas, como en el texto de la mujer, de que sus caderas sean estrechas, esta palabra repetida que es amén, amén. Y dice Nehemías 8:6, y todo el pueblo respondió amén, amén. Si ves, está unido ahí. Vamos a ver otro que es el Salmo 41:13. Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Y dicen amén, amén.
¿sí? Salmo 72, 19. Y bendito su nombre glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén. Amén. Estamos súper requete de acuerdo con esta expresión. Claro. Salmo 89, 52 es el otro texto más de los salmos. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. ¿Quién no podría estar de acuerdo con esto? Con el hacedor de todas las cosas. Es difícil, ¿verdad? Entonces, por eso todos dicen amén, amén. Entonces, aquí nos encontramos y metemos en un ovalito esta palabra. Algunos sugieren que de aquí se toma para terminar una oración con un amén. Sin embargo, en Nehemías 8:6, todos están escuchando una lectura. En Nehemías 8:6 no se trata de una oración, si te das cuenta. Pero los salmos también no son oraciones. Aquí está la aclaración. Los salmos, como su nombre lo indica, son cantos, ¿sí? Entonces, encontramos a un comentarista que dice que de aquí se sacó para que la mente se ponga en las oraciones, pero no es aquí. Vamos a seguir con este tema y vamos a analizar lo siguiente. Entonces nos encontramos también con este término amén, pero ahora en el griego, que es el G281, y es también igual pasa directamente como amén, que significa fiel, confiable, de una verdad, seguro, verdad, firme y digno de confianza. Todo eso es lo que deriva del amén del griego. Y dice aquí, cierto también, no siempre va al final. ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque si te das cuenta, nos hemos acostumbrados que si alguien está haciendo oración, va un amén. O si alguien cantó, va un amén. Pero siempre lo ponemos al final. Sin embargo, vamos a ver en la actualidad cómo se utiliza el amén. ¿Sí? No solamente en cuestiones religiosas se ha utilizado, sino mira lo que dice aquí. Y dice amén, al inicio de un enunciado puede venir este término amén. Entonces, dice aquí un ejemplo. Amén de una inteligencia siempre despierta y de una voluntad. Otro ejemplo. Amén de los informes, hay que hacer las facturas. ¿Te das cuenta? Entonces, este amén sí hay quien lo puede utilizar, pero no es forzosamente un amén en cuestiones religiosas, sino se emplea. Vamos a ver por qué. Aquí otro ejemplo. Dice amén de 18 cañones desmontados, mucha agua en la bodega y las 4 bombas funcionaron a tope. Muy bien, y aquí dice, amén de esta incontinencia que me humilla y que también me asalta durante la noche. Entonces, está usándose aquí el amén al inicio de un enunciado. Y por supuesto que este amén, vamos a ver aquí en este Mateo 5:18, ¿dónde observas que hay amén? ¿Dónde dice amén aquí? ¿No lo ves? Dice, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Aquí hay un amén. ¿Sí lo observas? Te lo vamos a mostrar. Aquí está el amén. ¿A poco eso es un amén? Vamos a verlo. Es un amén. Y en otras traducciones dice, yo les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. Entonces, aquí cuando dice aseguro, corresponde a ese amén. ¿Sí? Exactamente. También en esta otra PDT, y dice amén, en donde dice, les digo la verdad. Están traduciendo, si te das cuenta, directamente del significado del, del amén. Entonces aquí en esta otra dice, en la Américas, verdad. Muy bien, entonces vamos a ver ahora. Nos gustó esta parte porque cómo es que el amén se ha traducido en otras palabras, ¿no? Entonces dice aquí en
Mateo 17:20, dice, Jesús les dijo, por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo, y ahí exactamente está ese amén, el tal griego amén ahí, está traducido aquí como cierto. Aquí, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Y dónde está el amén? Exactamente cuando dice cierto. Fue una característica entonces del maestro intercalar el amén en su forma de expresión, ¿sí? Es decir, cuando él está hablando en griego, pues dice amén, y ya los traductores, pues ya traducen algunos como cierto, y vamos a ver otra forma de traducirlo. Y dice aquí, y solo dos veces, por cierto, el maestro empleó el amén al final, bueno, al menos en lo que redactaron los discípulos. Entonces, ¿como cuáles? En Mateo 6:13, por cierto, cuando él les está enseñando la oración tipo de cómo deben orar, él al final dice que deben de cerrar. Aquí es donde sí, dice, tienen que cerrar con un amén. Y en Mateo 28:20, en esas instrucciones que dan posterior a la resurrección, dice, he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y termina con un amén. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a considerar ahora bien, porque siempre se confunde esta parte del amén, y por eso está esta lámina donde ponemos el mal uso del amén, y no me dejarás mentir. Pero hay ejemplos como este. Alguien pregunta, ¿cómo están? ¿Amén? Entonces esto realmente, checándolo y revisándolo, está mal. No se puede aplicar aquí. Están, ¿cómo están? Amén. ¿Qué da a entender esto? ¿Sí? Acuérdate que el significado es verdad, estar de acuerdo o es confirmar algo. Pero aquí está mal usado y por lo tanto causa eh, en la gramática, entre los expertos nos dicen que eso está mal usarlo así. Otra, cuando el instructor, ese instructor, llámese alguien que está enseñando deporte o está enseñando alguna disciplina, o bien puede ser eh, el obrero, el obrero exactamente, y, y, y preguntan algunas veces, ¿están listos? Amén. Esto también es un tache, y tache con rojo, ¿eh? Por cierto, déjame decirte que cuando alguien lo emplea, luego quien sabe de la aplicación del amén, luego se lleva la mala impresión. Y por supuesto, si el instructor está fomentando que se diga amén, pues por supuesto que los instruidos que dicen amén también es un rotundo tache, está mal empleado aquí esta parte del amén, porque pues hay que hablar correctamente, ¿sí? Entonces, en el primer caso dirían, pues, ¿cómo están? Bien, pero no amén, porque amén no significa bien, y o cómo están bien, pues no se aplica ahí. Vamos a ver aquí esta parte muy importante, porque estamos viendo que tanto el instructor como los instruidos muchas veces, pues, se van con la finta, no sé si el uno o el otro, lo cierto es que en Oseas 4:9 nos dice, sí, ahí dice, tal el sacerdote, tal el pueblo. Entonces aquí de manera actualizada, tal el instructor, tal los instruidos, o viceversa. Entonces, hay que poner mucha atención cómo hablamos, cómo nos expresamos, pues para que no causemos mala impresión a los que nos oyen. Entonces dice aquí, en ocasiones decimos que sí, solo por quedar bien, o simplemente le damos por su lado a otro. ¿Sí? En el caso de los instruidos, dicen, pues es que si dijo amén, pues yo también. Pero pues a la larga se queda eso fomentado y se crea un mal hábito. Entonces, dice aquí, o coloquialmente le dio el avión, exactamente, y a eso se le llama asentir, que es admitir como cierto o conveniente lo que otro ha afirmado antes. Entonces, con claridad decimos sí, es diferente, amén. No confundamos sí con amén. ¿Sí? Quien lo hace, definitivamente, pues tendrá que estudiarle un poquito a esto para no causar, pues, impresiones raras como las que vamos a ver aquí. Dice, esa extraña manera de mirar a una persona cuando
no hemos comprendido lo que acaba de decir. Entonces, ¿qué? ¿Amén? ¿Qué es eso? ¿Es sí o no? No, pues no, ni una ni otra, porque amén no significa eso. Entonces aquí, por eso es importante esto, porque los mismos expertos en este ramo, como son los rabinos, dice una tradición rabínica prohíbe el uso del amén al final de las oraciones con unas cuantas acepciones. ¿Por qué hacen esto? Dice, pero se sospecha que puede ser una reacción contra la costumbre que adoptaron los cristianos de terminar la suya siempre con un amén. Entonces ellos ven que los que no son judíos, ellos han abusado de este amén y por eso dicen, no, pues ya no hay que chotear tanto el amén. Entonces es algo que se ve entre ellos. Por cierto, cada evangelio termina con un amén. Si no sé si lo has observado. Otro dato interesante es que Pablo también emplea el amén, ¿sí? Lo emplea varias veces lo utiliza él, lo emplea. Y dice aquí un ejemplo, Romanos 16:20, de acuerdo con la versión de las Américas, dice, y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Dónde crees que está el amén aquí? Hay un amén, ¿sí lo ves? Aquí exactamente, cuando dice sea, es amén. Acuérdate que amén significa así sea o sea, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver esta otra aplicación y dice, en una acción de gracias colectiva, vamos a seguir con el apóstol Pablo, él dice aquí que en el 1 Corintios 14:16 que se puede emplear ya sea en un canto o una oración. Y dice aquí, el apóstol Pablo dice, debe ser entendida esa acción de gracia para que el que quisiera o el que quiera solidarizarse deba decir amén. Entonces, es algo muy importante, pero nos encontramos con esta situación que damos por hecho que es una oración, pero no. Aquí se ve que también puede ser un canto. Entonces, es lo que nos dicen las diferentes versiones, cómo optan por cuando dice acción de gracias, que puede ser una alabanza, un canto exactamente. Entonces, y es lo que hacemos, ¿no? En un canto decimos amén. Muy bien. Entonces dice también emplean el amén, Pedro, y también emplean el amén, es este otro apóstol, muy amigo de Pedro, que fue Juan. Y ya para más o menos ir cerrando esta idea, decimos aquí, decir amén no es asentir. El decir amén es para confirmar lo que se entiende, ¿sí? Y dice aquí, tan vinculada está la palabra amén a la idea de lo firme y seguro, que el ungido es llamado el amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Quién es el ungido? Claro, Cristo, porque acuérdate que Cristo está en griego y al castellano es ungido. Y dice Apocalipsis 3:14, efectivamente ungido es Mesías. Y dice Isaías 65:18. Esto llamó mucho la atención porque dice, el que se bendijere en la tierra en el Dios de verdad, se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Entonces aquí observamos que, por cierto, se está hablando del amén. ¿Lo observas? Aquí está amén. Amén exactamente en, en hebreo. Ahí está amén. Y también cuando dice Dios de verdad aquí, porque los dos es Dios de verdad, y también aquí se está aplicando, amén. Entonces nos llamó mucho la atención cómo este texto tan importante dice: el que se bendijere en la tierra va a ser por el Dios de verdad, y el que jurare va a ser por el Dios de verdad. Y es muy importante porque aquí, vamos a ver en esta lámina, dice: por eso se nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él
Amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Esto lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo es que hila lo que encuentra en el Antiguo Testamento, en el Tanakh, con esta parte? Porque efectivamente, Él es a quien se le dice el amén, porque Él confirma la palabra del Eterno, y Él mismo lo dijo, las palabras no son mías, sino de aquel que me envió. Te compartimos nuestros contactos, nuestros logotipos de este canal Videoteca y Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.